Nuestro tema se llama Sembrar y cosechar vida eterna. Sembrar para el Espíritu, para cosechar vida eterna. Usted, hermano, cuando vive en la vida de la iglesia, cuando está en la vida de la iglesia, cuando ve por cada hermano que está en la iglesia, en el cuerpo, usted está sembrando en el Espíritu. ¿Y con qué propósito está sembrando usted en el Espíritu? Para cosechar vida eterna. Solamente sembrando en el Espíritu es como podemos cosechar vida eterna. Amén. Amados hermanos, quiero que sepan que todos, no nada más algunos, que todos como cristianos, al leer la bendita palabra de Dios, tenemos que escudriñarla minuciosamente. Tenemos que escarbar, que seguir escarbando, para encontrar esa revelación que Dios tiene o que Dios nos quiere decir en su bendita palabra. Solamente cavando, escarbando, es como podemos llegar a ese punto que Dios nos quiere enseñar. Un ejemplo literal, por ejemplo, no sé si se acuerdan antes cuando las calles eran pues de piedra y lodo, ¿verdad? Eran sin asfalto. Y llegaba a romperse el drenaje. ¿Se acuerdan de los tubitos de cemento? En aquel entonces no existían esos trascabos. Que rapidísimo llegamos al punto, ¿verdad? Donde queremos. No, nosotros a pico y pala, teníamos que estar escarbando, para llegar al problema, al punto donde estaba roto el drenaje, y así poder sustituirlo por otro, ¿verdad? Quitar esa pieza mala para poder poner una, y que eso siguiera funcionando. Bueno, así es la bendita palabra de Dios. Nosotros tenemos que escarbar, para llegar al punto de lo que Dios nos quiere enseñar, de lo que Dios nos quiere mostrar, de lo que Dios nos quiere revelar, porque su palabra es revelación, pero siempre y cuando pidamos la guianza del Espíritu Santo. Amén. Todos nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, mis amados hermanos, vimos que también existió un milagro, ¿verdad? Nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, el milagro más grande que ocurrió en nuestras vidas es que fuimos nacidos de Dios. Nacidos de Dios. Recuerde que usted tuvo un nacimiento biológico por parte de nuestros padres, ¿verdad? Tuvimos ese nacimiento biológico. Pero Cristo, cuando recibimos a Cristo, nace Dios en nosotros, nace ese Cristo en nosotros. Y entonces somos renacidos. Ya no nada más nacimos biológicamente, sino que Dios nos hace renacer, nos regenera. Y es bien bonito saberlo. Si nos metemos a la palabra de Dios, es bien bonito saber lo que es la regeneración. Somos renacidos, pero ahora no de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino somos renacidos de Dios, como nos dice Juan 1:12, ¿verdad? Si podemos leer Juan 1:12, para que vean que sí somos regenerados, somos renacidos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese nacimiento que está ahí viene siendo biológicamente, pero también espiritualmente, porque ahora sí podemos llamarnos hijos de Dios. Y gracias a Dios, porque ese Dios todopoderoso del cual cantamos, al cual le cantamos, al cual le damos las gracias, ahora ha venido a nacer en nosotros. Amén. Recuerde entonces que nosotros tuvimos un nacimiento por parte de nuestros padres, pero ahora en Cristo somos renacidos, porque Juan 3:6 nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Y lo que es nacido del Espíritu,
Espíritu es. Ahora, usted nació del Espíritu, mi amado hermano. Usted nació del Espíritu. Tuvo un nacimiento biológico, pero ahora usted ha nacido del Espíritu, porque esa vida del Espíritu es una vida eterna. Esta vida biológica, tarde que temprano, va a desaparecer. Pero si usted es nacido del Espíritu, usted tiene vida eterna. Pero para que tenga esa vida eterna también, para que pueda cegar o pueda cosechar esa vida eterna, usted, hermano, hermana, tiene que sembrar para el Espíritu. Tiene que sembrar para el Espíritu. Solamente así podemos, el que siembra para el Espíritu, cosecha vida eterna. Amén. Cuando nosotros recibimos al Señor como nuestra vida, mis hermanos, venimos a ser unos bebés. Poníamos un ejemplo cuando nuestro hermano Carlitos, ¿verdad? Perdóneme si lo menciono, amado hermano, pero es un ejemplo nada más. Porque es uno de los más jóvenes que han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros recibimos al Señor como nuestra vida, venimos a ser unos bebés en Cristo, unos tecnones. La palabra tecnón significa, es una palabra griega que significa niños en Cristo. Amén. Pero la meta del Señor no es que nos quedemos como niños todo el tiempo. La meta de Dios es que crezcamos, para que de esta manera podamos disfrutar la herencia de Dios. Y la herencia de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros es Dios mismo. No es una herencia cualquiera, no es una herencia simple, mis hermanos. La herencia que tiene Dios para nosotros es Dios mismo. Dios mismo, hermanos. O sea, peleemos por esa herencia. Porque Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Aquí vemos nuestra herencia, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Fuimos nacidos, pero ahora somos renacidos. Amén. Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para ustedes, dice, para vosotros, también para mí. Yo la considero mi herencia. Y es bonito, mi hermano, o sea, por eso peleemos, luchemos para ganar esa herencia. Esa herencia es una herencia incorruptible. Tenemos un Dios que es incorruptible. Incontaminada. Tenemos un Dios que es incontaminado. E inmarcesible. Tenemos un Dios hermoso, ¿verdad? Inmarcesible, que quiere que nosotros recibamos esta herencia. Pero ¿cómo la puede recibir, hermano? Solamente sembrando para el Espíritu. Tiene que sembrar para el Espíritu, porque esta es una vida eterna. Y esta vida eterna no la quiere dar Dios. Amén. No tenemos que ser negligentes, hermanos, y no los voy a regañar, pero ahora no está el pastor Lalo que los consiente mucho. No es cierto. No tenemos que ser negligentes con respecto a la palabra. Siempre que leamos la palabra de Dios, tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo. No podemos agarrar esto como un libro de literatura, nada más, donde lean y ya se van a la siguiente página. Yo recuerdo que cuando mis hermanas en carne se convirtieron al Señor, yo veía que ellas, perdón si me los quito y me los pongo, pero ya lo sabe mi amado hermano, nada más me los pongo para cuando leo. Mis hermanas cuando se convirtieron al Señor, yo veía que no pasaban por ejemplo, estaban leyendo Mateo capítulo 5 y subrayaban, y yo veía, ¿por qué no pasan de esa hoja? Al otro día veía que seguían en esa hoja otra vez
y volvían a subrayar. Y bueno, pero pues ¿por qué no? Pues qué tan difícil es esto que yo sin Cristo, ¿verdad? Pues agarré desde el libro de San Juan, desde el primer capítulo hasta que terminé. Dije, ahí está, ya me lo aventé en 2 horas. Y no pueden avanzar llevan 2 días y en el mismo libro. ¿Cómo? No, ya después el Señor me reveló que hay que rumiar la palabra. Hay que rumiar para poderla digerir. Si no rumiamos la palabra, si no escudriñamos la palabra, no podemos avanzar. Por eso es muy importante, hermanos, que no agarremos esta bendita palabra como un libro de literatura. Esta es la bendita palabra de Dios impresa, que fue escrita por hombres como usted y como yo, pero inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Por eso no tenemos que ser negligentes con respecto a la palabra. Siempre que leamos la palabra de Dios, tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo para poder interpretar la Biblia. Amén. Si nosotros leemos la Biblia superficialmente, no vamos a entender la profundidad que hay en ella. La Biblia tiene profundidades muy hermosas, pero hay que saberla discernir. ¿Y cómo la podemos discernir? A través de la guianza del Espíritu Santo. Solamente con la guianza del Espíritu Santo es como podemos discernir la bendita palabra. Porque si no pedimos esa guianza, no vamos a entender lo que Dios nos quiere revelar. ¿Por qué? Porque la leemos superficialmente nada más. Por eso aquí doy gracias a Dios, porque el pastor nos trae aquí. Vamos ahora de San Juan, nos vamos aquí a Habacuc. De Habacuc nos vamos a Miqueas. De Miqueas nos volvemos a Apocalipsis. Ay, de un libro a otro libro, a otro libro, a otro libro. Pero es una realidad, porque la suma de la palabra nos lleva a la verdad. Y la verdad nos hace libres. La verdad no es una palabra simple. La verdad es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos hace libres. Amén. Por eso, la suma de la palabra es la verdad. Es Cristo. Y Cristo nos hace libres. Amén. Gloria a Dios. Por eso, mis amados hermanos, el anhelo que debemos tener todos nosotros, es que la bendita palabra de Dios se haga vida en nuestras vidas. Dice que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la misma. El anhelo que debemos de tener todos, es que esta bendita palabra que oímos, que escuchamos, que leemos, se haga vida en nuestras vidas. Y de esa manera usted puede dar ese testimonio en la calle. Si la hace vida en su vida, ya no va a decir, ahí va Adilé, ahí va Cristo, ahí va no es el esposo de Adilé, ahí va Cristo también, no es el papá de mi hermana, ahí va Cristo. Y Cristo se tiene que ver en cada uno de nosotros. Yo sé que allá en el trabajo de mi amado hermano Marquitos hay un ambiente muy pesado, muy pesado. Y ustedes saben que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, huestes, potestades, gobernadores que están en los aires. Y ese ambiente que está donde está mi hermano, yo sé que está todo ese ambiente ahí rodeándolo. Y le testifiqué a mi hermano que cada vez que oro yo por él, yo me haga de cuenta que me meto que en su trabajo. Y él están las potestades, pero él es una luz que está brillando en medio de las tinieblas. Y así debemos de ser todos, mis hermanos. Que se vea Cristo en cada uno de nosotros. No nos avergoncemos, hermanos, porque antes a los que nos conocieron, ahora a mí antes hasta me daba pena y agarraba mi librito como de desodorante. Me lo ponía abajo, porque, ay, no me vayan a ver. No, pero ya después entendí
que Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna, para todos los que en Él creen, ¿verdad? O sea que no nos avergoncemos, hermanos. Gracias, amado. No nos avergoncemos, donde quiera que caminemos, donde quiera. ¿Eres cristiano? Porque a mí, aquí en el trabajo donde estoy ahorita, me dice, bueno, ¿y usted de qué religión es? Digo, pues de ninguna. Porque, ¿usted cree en Dios? Sí. Ah, pues en el mismo Dios que usted cree, yo creo. Pero quiero que sepa que Dios no es religión. Dios no es religión. Dios es vida. Cristo es vida. Y es vida en mi vida. Yo soy un creyente de lo que dice su bendita palabra. Y ya, antes, no, pues ya creyendo saber poquitito, luego yo ya quería hasta debatir. Y es tremendo también eso, porque el enemigo nos avergüenza también. Nos avergüenza cuando nosotros creemos saberlo. El que cree saberlo todo, aún no sabe nada de cómo debe de saberlo. Por eso seamos humildes. Bienaventurados los pobres en espíritu. Yo sé que ahorita vinieron todos ustedes pobres en espíritu, porque aunque ustedes sepan ya todo esto que estamos hablando, por humildad, por amor, por misericordia, se hacen pobres. Y eso es bonito. Y algunos hermanos que no han entendido qué es esto, algo les va a caer a ellos. Así lo consideramos, ¿verdad? Dios es bueno en todo el tiempo, mis amados. Por eso, mis amados hermanos, como dije al principio, tenemos que escudriñar, tenemos que escarbar la Escritura, tenemos que escarbar la bendita palabra para encontrar las riquezas de Cristo. Porque el Cristo, Cristo del que estamos hablando, Cristo que nos presenta la Biblia, es un Cristo riquísimo. ¿Cierto o no, mi hermana Vicky? Tenemos un Cristo riquísimo. Por eso en la mente del apóstol Pablo pasaba que Cristo era riquísimo, que había que ganar a Cristo, que se tenía que vivir a Cristo. Primeramente, ganar a Cristo. Pero, muy importante, como dijimos hace ratito, tenemos que vivir a Cristo. Ese Cristo que está en nosotros tiene que ser reflejado por cada uno de nosotros. ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es la meta de su salvación? ¿Cómo puede usted sembrar para el Espíritu para cosechar vida eterna? Vamos a leer Gálatas, capítulo 6, del versículo 6 al 10. Gálatas 6, del versículo 6 al 10. Dice la palabra de Dios así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No desmayemos, amados. No desmayemos de hacer el bien, porque estamos sembrando para el Espíritu, para cosechar vida eterna. Amén. Pues gracias a Dios, mis amados hermanos. Ahora nuestro mensaje va a ser un poco más cortito, pero queremos poco, pero sustancioso. Amén. Porque luego sí, he aprendido también de nuestro pastor que dice, veo a los hermanos que luego ya entendieron, pero si seguimos saturándolos, entonces ya empiezan las distracciones, ya empieza el sueño, ya empieza pues que voy al baño, y no podemos distraernos en la palabra de Dios, porque esto es serio, mis amados hermanos.
Esto que hablamos, cuando siempre que se hable de la palabra de Dios, debemos de tomarlo seriamente, seriamente, todo lo que se hable con respecto a la palabra de Dios. Hermano, dice la bendita palabra que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Mis hermanos, la meta de aquí no es que nos llenemos de conocimiento. No es que nos llenemos de conocimiento, sino que a través de esta palabra, algo, si no es todo, algo haya de vida para sus vidas. Esa es la meta. La meta no es llenarnos de conocimiento, sino que esta palabra que estamos leyendo, que estamos viendo, se haga vida en nuestras vidas, sea de vida, no de conocimiento. Mis hermanos, la meta no es entonces llenarlos de conocimiento, sino que conozcamos verdaderamente a Dios. Como dice en San Juan 17:3, que conozcamos verdaderamente a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la meta, mis hermanos. No es conocimiento, sino la meta es conocer más y más y más a Dios. Por eso hay un cantito, ¿verdad? De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, ¿verdad? Por eso damos gracias a Dios, porque ahora esta vida eterna consiste en conocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y este Señor Jesucristo, quiero que sepa, y este Dios también, y ese Espíritu Santo, está ahora en cada uno de nosotros. Pero Dios quiere que lo conozcamos más y más y más, día con día. ¿Y cómo lo conocemos? A través de muchas pruebas también que Dios nos pone. Él quiere saber que en verdad que hay en nuestro corazón, si lo amamos o no lo amamos. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, entonces debemos de entender que la meta de nuestra salvación no es que seamos personas buenas. La meta de nuestra salvación es que Cristo se revele en cada uno de nosotros y lleguemos a ser esa iglesia gloriosa. Y para lograr esto tenemos que sembrar para el Espíritu, para así poder segar vida eterna. Por eso el tema es sembrando en el Espíritu para segar vida eterna. Tenemos que sembrar en el Espíritu, mis hermanos, no en cosas materiales, en el Espíritu, porque estas cosas materiales tarde que temprano se van a ir. Pero si estamos sembrando en el Espíritu, vamos a cosechar algo que nunca se va a destruir, algo que va a ser eterno. Por eso nuestro tema se trata de sembrar y cosechar, ¿verdad? Cuando uno oye con fe, ¿usted está oyendo con fe, mi amado? Y si fuimos seleccionados y predestinados, entonces nos identificamos con lo que se nos está predicando. ¿Usted se está identificando, mi hermano, mi hermana? Gloria a Dios. Nos damos cuenta que nace Dios en nosotros, que nace Cristo, y eso significa que nuestro espíritu se hace un pesebre. ¿Por qué un pesebre? Porque es donde viene a morar Dios. Nuestro espíritu se hace como un pesebre, porque ahí viene a morar ese Cristo chiquitito. Amén. Perdónenme. Es que si no me los pongo ya no sé ni dónde voy. Perdón. Sí. Y eso significa entonces que nuestro espíritu se hace un pesebre, donde este Cristo chiquito viene para desarrollarse en cada uno de nosotros. Uno de los aspectos que nos presenta Efesios
Primera de Corintios, Segunda de Timoteo, es que venimos a ser la morada del Espíritu Santo. Por ejemplo, Efesios 2:22 nos dice la bendita palabra, Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. ¿Viene a ser morada de Dios o no? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Viene a ser morada de Dios, viene a ser templo de Dios. Está viéndolo, ¿verdad, mi hermano? Segunda de Timoteo 1:14. Segunda de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gloria a Dios, porque somos morada del Espíritu Santo. Y Primera de Corintios 6:17. Todos no lo sabemos, pero hay que leerlo. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, hermanos, quiero que sepa que usted es morada del Espíritu Santo. Usted es morada del Espíritu Santo, y ese Espíritu, ese Cristo chiquitito, quiere desarrollarse en cada uno de nosotros. Quiere crecer, quiere manifestarse en cada uno de nosotros, quiere revelarse, ¿verdad? Es por eso que nuestro espíritu se vuelve un pesebre, donde Cristo nace como un bebé. Por eso que cuando hablamos de la regeneración, es porque se nos agregó una vida divina, y esta vida es la vida misma de nuestro Señor Jesucristo, que entró en nosotros para crecer, para desarrollarse en cada uno de nosotros. Él no vino nada más a estar ese bebecito, ese niñito. Él quiere desarrollarse, mis hermanos. Pero ¿cómo se desarrolla? ¿O cómo le permitimos que se desarrolle? Solamente estudiando su bendita palabra, viniendo a las reuniones, viviendo la vida como iglesia, la vida de iglesia, dando testimonio donde quiera que caminemos, hermano. De esa manera, ese Cristo chiquito se está desarrollando. Por eso, como dije hace rato, no va Martita allí en la calle, ahí va Cristo en ella. Ahí va la hermana Karina. No, es Cristo a través de nuestra hermana Karina. Yo me gozo mucho con mi hermana Karina, porque en medio de la alabanza, adorando al Señor, reconociendo lo que Él es, pero siempre con una sonrisa. Y dije, oh, qué hermoso es eso. Todos, hermanos, debemos de venir con ese corazón dispuesto, porque ese Cristo que está en nosotros, como vimos, es riquísimo, es disfrutable. Usted no sé cuál sea su guisado más suculento, pero cuando lo llega a comer, lo disfruta, pero sabroso. Así es Cristo. Cristo es disfrutable, Cristo es delicioso, y cuando lo comemos, lo saboreamos y queremos más, otro plato más de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Perdón. Tenemos que saber que desde que aceptamos a Cristo, mis hermanos, como nuestra vida, Él entró en nosotros para que crezcamos espiritualmente. Y así decir con toda seguridad, si en verdad ese Cristo está creciendo, desarrollándose en cada uno de nosotros, podemos decir con toda seguridad, mi amado hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pero si está desarrollándose ese Cristo, con toda seguridad podemos decir esas frases. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pesar de las pruebas, de las circunstancias,
de la falta de economía, no sé qué circunstancias estemos pasando, ¿verdad? De nuestras enfermedades. Pero todo lo puedo en Cristo, mi hermana Normita, que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo, mi amado Chuchito, mi hermanita Guille. Dios produjo circunstancias, pero aquí está, mire, fiel. A pesar de las circunstancias, se quema nuestro Señor. Y así debe de ser, con toda seguridad. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Hay una esperanza, y esa esperanza es de gloria. Y la gloria es del Señor, y la gloria es el Señor mismo. Amén. Tenemos que tomar en serio, esto en serio, mis hermanos. Ahora sí los voy a regañar. No es cierto. Tenemos que tomar esto en serio, porque si Cristo entró en nosotros, y esto es sobre todo para los que llevamos más años como cristianos, y no podemos enseñar la Biblia, entonces seguimos siendo esos niñitos que no permitimos que Cristo se desarrolle en nosotros. Amén. Seguimos siendo esos tecnones que no permitimos que este Cristo que está en nosotros crezca. Y sobre todo no estamos permitiendo que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Recuerden que Satanás es muy astuto. Él hechiza a la gente, él hipnotiza a la gente y la hace hacer cosas que no convienen en la vida de un cristiano. Satanás es muy astuto, mis amados hermanos. Muchas veces hacemos nosotros las cosas inconscientemente, pero lo más triste, mis hermanos, y alce la mano el que diga que no, pero no es cierto, no, porque no queremos avergonzar a nadie, pero lo más triste es que también las cosas malas las hacemos conscientemente. A saber que está mal todo eso, y aún así lo hacemos, y eso es lo más triste. Yo les pido perdón si he hecho cosas, en verdad, pero yo también pongo a cuentas con mi Dios y inmediatamente el espíritu que está en mí me redarguye. Porque cuando hacemos algo malo, no tenemos paz. Recuerde que el Espíritu Santo o nos recompensa o nos acusa. Y cuando hacemos las cosas malas, ¿qué hacemos nosotros? Contristamos, ponemos triste al Espíritu Santo que está en nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces lo hacemos inconscientemente, pero lo más triste es que también esas cosas malas las hacemos conscientemente. Por eso tenemos un Dios de amor, un Dios que es toda ternura, todo misericordioso. Él dice que mira que si confesares tus pecados, abogado tenemos, a Jesucristo el fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, las cosas malas que las hacemos conscientemente, procuremos ya no hacerlas. Porque en primera contristamos al Espíritu Santo, ese Espíritu que ahora vive en nosotros. Inmediatamente se pone triste, pero también nos acusa. ¿Por qué lo hiciste? Y uno humanamente se siente mal, se siente cabizbajo, va uno arrastrando los pies ahí por la calle. ¿Y por qué lo hice? Pero por eso pidamos la guianza del Espíritu, siempre, en todo lo que hagamos. ¿Qué ha dicho nuestro pastor? Pastor, ¿está bien hacer esto? Pregúntele a su espíritu, pregúntele a su espíritu, pregúntele a su espíritu. Y ese espíritu nos va a decir si sí o no. No, pues por algo no fui, o por algo no hice esto. ¿Por qué? Porque fuimos guiados por el Espíritu. Amén. Recuerde, mi hermano, si hacemos las cosas inconscientemente, Dios nos perdona inconscientemente. ¿Por qué? Porque Dios perdona la ignorancia, pero no la necedad.
Cuando nosotros somos necios, ahí tenemos juicio para con Dios. Pero cuando lo hacemos inconscientemente, Dios nos perdona, porque Dios perdona la ignorancia, pero no la necedad. Amén. Por eso decimos, amados hermanos, que la sutileza del diablo la usa Dios para desafiarnos. Si no estamos parados en el propósito de Dios, Dios le permite al diablo que trabaje en cada uno de nosotros. Si no estamos parados en el propósito de Dios, Dios le permite al diablo que trabaje en cada uno de nosotros, hasta cierto punto. Pero no le permite trabajar más dentro de la soberanía de Dios. Dios le permite al diablo que trabaje en nosotros. Así como, ¿se acuerdan de Job? Job, ¿amaba a Dios o no lo amaba? Lo amaba, ¿verdad? Y llegó Satanás a esa reunión que Dios tenía, ahí con todos sus ángeles. ¿De dónde vienes? De redondear la tierra y andar por ella. ¿Qué le dice Dios a Satanás de Job? ¿No has considerado a mi siervo, Job, cuánto me ama, fiel? Todo esto, todas esas cosas positivas. ¿Y qué le dice el diablo? Te ama porque le das todo. Dice Dios, pruébalo en esto. ¿Le está dando permiso Dios al diablo, sí o no? Le da permiso, ¿verdad? Pruébalo en esto. ¿Y qué pasó? Le quitó todo. Ganado, hijos, todo. Hasta una enfermedad le mandó, tremenda. Pero Job nunca se quejó. El diablo, tan astuto que es, también vio la fidelidad y puede ver la fidelidad de cada uno de nosotros si en verdad amamos a Dios. Así como Job amó a Dios y Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, ¿verdad? Así nosotros debemos decir, a pesar de las circunstancias que pasemos, que vivamos. Nada traje a este mundo y nada me llevo. Pero mientras estoy en este mundo, quiero sembrar para el Espíritu, para cosechar esa vida eterna. Debemos de tener bien claro esto. Tenemos que seguir sembrando en el Espíritu para cosechar vida eterna. Viva la vida de la iglesia y está cosechando en el Espíritu. Amén. Es muy importante estar firmes en Cristo, mis hermanos. Porque si no tenemos cuidado, quiero que sepa que el diablo es parte del programa de Dios para tratar con nosotros. El diablo es parte del programa de Dios para tratar con nosotros. Nuevamente les digo, mis amados hermanos, si no tenemos cuidado, el diablo es astuto, es sutil, pero si no tenemos cuidado, el diablo nos come. Ahora no quiero, como dije hace ratito, no quiero que se llenen de conocimiento, mis hermanos, sino que todo esto que estamos viendo, porque yo, desde que me dijo el pastor que me tocaba, ya tengo rato estudiándolo. Y pues sí, dijo, oh Señor, sí, cierto, todo lo que estamos viendo en tu bendita palabra, porque estamos viendo también versículos, ¿no? Dije, no, pues el diablo sí es astuto. Nos habla suavecito, una sutileza que tiene para sacarnos de los propósitos de Dios. Pero si nosotros clamamos a nuestro Señor, clamamos a Dios, Él nos quita esa venda de engaño y nos vuelve al redil. Amén. Por eso es muy importante estar firmes en Cristo, porque si no tenemos cuidado, el diablo es parte del programa de Dios para tratar con nosotros. Nuevamente les digo, mis hermanos, la meta no es llenarlos de conocimiento, sino que conozcamos verdaderamente a Dios, como lo vimos en Juan 17:3, ¿verdad? Cuando aplicamos la palabra bajo contexto,
es cuando podemos bendecir al pueblo de Dios, cuando la aplicamos bajo contexto. Pero cuando la queremos hablar por nuestra propia cuenta, tenemos un hablar vacío, un hablar que no tiene chiste, que no tiene nada, que no lo estoy llevando a nada. Pero si la hablo bajo contexto, entonces puedo yo de esa manera bendecir al pueblo de Dios. Y el propósito de esto es bendecirlos, no llenarlos de conocimiento, como vimos. Amén. Lo importante para todos nosotros es escuchar una palabra pura, una palabra sana, una palabra que venga del corazón de Dios, ¿verdad? Lo importante para todos nosotros es escuchar una palabra pura, una palabra sana, una palabra que venga desde lo más profundo del corazón de Dios. Recuerde que la sutileza del diablo la usa Dios para desafiarnos, porque si no estamos parados sobre la soberanía de Dios para predicar la palabra, ¿qué va a pasar? Vamos a predicar mal. Vamos a predicar como un vacío. ¿Qué les dije? ¿Quién sabe? Pero debemos de estar parados sobre la soberanía de Dios, porque por eso nos ponemos en sus preciosas manos. Por eso cuando oró mi hermana Martita, oró para que Dios hablara a través de nosotros, que sea Dios, que no sea el hombre. Y así debe de ser. Yo sé que ahora en este día faltaron algunos hermanos, pero Dios sabe por qué. Pero los que estamos es el remanente que Dios quería que estuviéramos el día de hoy. Y quería este remanente, Dios quería bendecirlos a través de su siervo, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, cuando aplicamos la palabra bajo contexto, es cuando podemos entonces bendecir al pueblo de Dios. Pero cuando hablamos por nuestra propia cuenta, ya vimos que hablamos al vacío. Palabras vacías, palabras huecas sutilezas. O sea, no hablamos nada. Lo importante para todos nosotros es escuchar una palabra entonces pura, una palabra sana, una palabra que venga de lo profundo del corazón de Dios. ¿Sí? Ya casi termino, mis amados hermanos. Ahora sí, alégrese y gócense, porque ahora sí les va a dar tiempo de llegar a almorzar sabroso. Bueno, estamos almorzando, ¿no? Cristo es más rico que cualquier platillo material. Amén. Amén, mi hermana Karina. Amén. Acuérdese que Satanás quiso sacar también del propósito de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Antes de que Él naciera, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los niños, ¿verdad? Mandó a matar a todos los niños. Ahí iba Moisés, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ya la historia ya la sabemos. Pero antes de que Cristo naciera, mandó a matar a todos los niños. Pero ya cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, Él también quiso sacar a nuestro Señor Jesucristo de los propósitos de Dios. Podemos leer Mateo 16, versículo 22. Mateo 16, versículo 22. La palabra de Dios dice así: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Era Pedro diciéndole a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién era? Amén. Él quería desviar de los propósitos de Dios, queriendo sacar a nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver Mateo 4:6, por favor. Mateo 4:6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti,
y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Si es, o sea, el Señor Jesús fue tentado. ¿Y con qué propósito? Para sacarlo de los propósitos de Dios. Él sabía, Él era Dios mismo, ¿verdad? Y Él sabía a qué había venido a esta tierra, con qué propósito había venido. También podemos leer Mateo 4:8, por favor. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Allí están, mire. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto te pertenecerá si postrado me adoras. Pero no, Él quería sacarlo de los propósitos a nuestro Señor Jesucristo, pero no, era Dios mismo y Él tenía que cumplir su propósito. Amén. Tenemos entonces que tener mucho cuidado, porque la sutileza del diablo es para que perdamos la vista, de vista la ruta de Dios. La sutileza del diablo nos puede hacer que perdamos de vista la ruta de Dios. Dios tiene trazado una ruta, pero el diablo es diablo. Por eso tenemos que estar parados sobre la soberanía de Dios. ¿Amén? Lo que el diablo quiere hacer en nosotros es que no lleguemos a la meta de Dios, porque Él quiere quitarnos la visión de lo correcto. Pero soberanamente Dios planificó todo esto porque Él sabía que el hombre iba a caer soberanamente. Cuando Dios creó a Adán, Él ya de antemano sabía que Adán iba a caer dentro de su soberanía. Por eso dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿qué? Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí están los frutos de nuestro Señor por su muerte redentora. Amén. Por eso debemos darle gracias a Dios por ese sacrificio tan grande que hizo por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. ¿Sí? Gloria a Dios, mis amados hermanos. Es por eso que Dios se hizo carne, mis hermanos. Se hizo carne por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y siendo carne, 100% Dios, 100% humano. Él mismo sabía que esta era una carrera llena de obstáculos para llegar a la meta que Dios se había propuesto. ¿Usted en su vida cristiana no ha tenido obstáculos? ¿Quién no ha tenido obstáculos? Todos, ¿verdad? Todos, obstáculos en el trabajo, obstáculos en la casa, obstáculos en las escuelas, donde quiera, hay obstáculos. Pero confiamos en un Dios que siempre nos lleva de victoria en victoria. Amén. Confiamos en un Dios que siempre nos lleva de victoria en victoria. Por eso, mis amados hermanos, Dios se había propuesto esto: caminar y llegar a la meta. El Señor Jesucristo se propuso de venir a esta tierra, vivir 33 años y medio, 3 años y medio de ministerio, pero tenía que morir Él. ¿Para qué? Para que funcionaran los frutos ahora, para que fuéramos su expresión y representación, para que nos llenáramos, para que sembráramos para ese espíritu y así cosechar esa vida eterna. ¿Cuánto no les damos gracias a Dios por todo esto? ¿Están contentos? Así me gusta verlos sonreír, hombre. Parece que estamos... No, sí estamos de fiesta, ¿verdad? Es que esto es difícil, hermanos. O sea, la carrera del cristiano es difícil. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién no ha sido afligido en este mundo? Todos hemos sido afligidos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Dios, tenemos un Dios que es un Dios victorioso, mis amados hermanos. Y debemos, a pesar de los obstáculos, seguir amando a Dios,
porque dice en Primera de Pedro 4:18a, el primer parrafito. Primera de Pedro 4:18a. Dice, y si el justo con dificultad se salva. Y si el justo, miren nomás, y si el justo con dificultad se salva. Ponme, por favor, el otro versículo, mi Sofi, por favor. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. Hacer el bien, hermanos, es sembrar para el Espíritu. Hacer el bien es sembrar para el Espíritu y así cegar vida eterna. Amén. Esto es muy bonito, mis hermanos. Les digo que cuando yo estaba leyendo, dije, sí, el Señor me hablaba y me hablaba y me hablaba y decía, Dios bendito, Dios bendito, Dios bendito. Pero gracias a Dios porque a Él sea la gloria y la honra, a pesar de todas las circunstancias. Nosotros, acuérdense que cuando éramos inconversos, antes de llegar a los pies de Cristo, éramos unas personas sordas, unas personas ciegas, ¿verdad? Porque dice que la ceguera espiritual es una condición que tiene una persona cuando no puede ver a Dios o comprender su mensaje, aunque Dios está obrando a nuestro alrededor, buscándonos y mostrándonos su gloria. Algunas personas no pueden percibir su vida divina, pero esos son esos ciegos que no quieren ver lo que Dios quiere, ¿verdad? Y el sordo, a mí me hablaba, ¿conocen al hermano Miguel? Mi hermano Miguel en carne, él se convirtió mucho antes que yo, y él me hablaba de la palabra, me decía, mira hermano, no, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Así era de renuente. Porque antes de conocer a Jesús, todos sufrimos de este problema, ¿cierto o no? Lo que nos impide escucharlo y por el contrario, nos distraemos fácilmente. Es bien bonito cuando alguien se dispone a hablar la palabra de Dios, aún a un familiar. Es bonito. Pero cuando uno está ciego y sordo, no quiere saber nada de Dios. Pero tenemos un Dios misericordioso. Un Dios que en su debido tiempo nos abrió nuestros oídos, nos quitó la venda de nuestros ojos y entonces pudimos ver y oír lo que Dios quería que nosotros conociéramos y escucháramos, espiritualmente hablando. Así que podemos ir a Hechos 28, del 26 al 27. Hechos 28, versículo 26 y 27. Dice el Señor, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Dios está dispuesto siempre, mis amados hermanos. Dios siempre está dispuesto para todos aquellos que éramos ciegos, para aquellos que éramos sordos, para aquellos que éramos cojos, paralíticos, que no queríamos caminar a donde Dios quería llevarnos. Dios siempre está dispuesto para quitarnos todas esas enfermedades y caminar conforme a Él le agrada y cumplir su propósito en nosotros. Amén. Por eso Dios nos habla claro, mis amados hermanos. Ahora sí ya voy a terminar. Por eso Dios nos habla claro que el ciego y el sordo no van a entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ya que el justo se salva por medio de obstáculos.
El justo se salva, pero por medio de obstáculos. Y aquí están todos mis hermanos que están pasando obstáculos, pero a final de cuentas son salvos. Amén. Si todos nosotros, hermanos, si todos nosotros nos dedicamos a crecer espiritualmente, seremos unos cristianos gloriosos. Y ser esa esposa gloriosa, preparada para cuando el Señor regrese. Queremos ser esos. ¿Quién no quiere ser ese cristiano glorioso? ¿Quién no quiere ser esa esposa gloriosa? Y recibir a su Señor y correr a Él. Ahí viene nuestro Señor. Yo me imagino que así eran las vírgenes prudentes, ¿verdad? Y corrieron a su Señor. Oh, qué bonito. Aquí están las vírgenes también prudentes. Dispongámonos, hermanos. Dispongámonos para el Señor. ¿Amén? Hermanos, Dios nos ha puesto obstáculos para ver si realmente le amamos, para ver si realmente somos genuinos. Un cristiano genuino, mi hermano, es aquel que se comporta aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Un cristiano genuino es el que se comporta aquí y en el trabajo. Un cristiano genuino es el que se comporta aquí y en casa. Porque muchas veces podemos ser una cosa aquí y ser otra cosa en casa. Pero Dios, quiero que sepan que Dios se agrada de esos hijos genuinos, de esos hijos que siguen siendo lo mismo aquí, allá y a donde vaya. Que sigan siendo esos hijos genuinos que lo expresen y lo representen donde quiera que esté. Eso es bonito, mis amados. Yo me gozo, no sé ustedes. Amén. Entonces, hermano, voy a terminar. Si usted siembra para el Espíritu, ¿qué va a cosechar? Vida eterna. Recuerden que Dios ha hecho una ruta con obstáculos para todos los creyentes, para todos, no nada más para unos. ¿Por qué a mí sí me pasa y por qué a él no? ¿Por qué a él sí y por qué a mí no? Dios ha puesto muchos obstáculos. Si somos genuinos, a pesar de esos obstáculos, vamos a seguir queriendo comer y beber a Cristo. Comiendo y bebiendo. ¿Verdad? Comiendo y bebiendo ¿a quién? A Cristo. Y solamente así seremos más. Díganlo con esas ganas. ¿Seremos más qué? Amén. Con Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios. Entonces sembremos en el Espíritu para cosechar vida eterna. Que Dios nos ayude a permanecer firmes en su propósito. Y no dejarnos engañar por la sutileza del diablo. Acuérdense que el diablo es muy sutil para hablar. Suavecito, suavecito. Y somos muy fáciles de convencer. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, si tenemos la intuición, ahí vamos a darnos cuenta si viene de Dios o viene por la sutileza del diablo. Amén. Pues gracias a Dios, mis amados hermanos. No sé si fueron bendecidos, pero Dios sí lo sabe. Dios preparó este mensaje para compartirlo con ustedes. Y toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder es para nuestro Dios. Amén. Pónganse de pie, mis amados hermanos, por favor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta bendita palabra que recibimos el día de hoy. Gracias a Dios porque Dios nos mostró que tenemos que sembrar en el Espíritu para cosechar vida eterna. No nos cansemos de repetir eso. En la repetición está el aprendizaje. Amén. En la repetición está el aprendizaje. Eso ya lo había leído, no importa. Dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Usted ya lo sabía de una manera,
pero ahora Dios le habló de otra manera, ¿verdad? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana. Gracias por tu bendita palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, porque has usado este vaso, bendito Dios, que tú has preparado de antemano, para que tu gloria, Señor, sea manifiesta. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que pudieron asistir a esta reunión presencial, bendito Dios. Señor, de los que no pudieron estar aquí, bendito Padre, te rogamos que tú los guardes, que tú les sigas produciendo esa hambre y sed de justicia, bendito Padre. Señor, toca los corazones de aquellos que se han alejado, bendito Padre, y vuélvelos al redil, bendito Padre, con esos lazos de amor. Señor, te damos muchas gracias porque tomaste control, Padre Santo, de la alabanza, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú dispusiste en nuestros corazones, bendito Padre. Te doy muchas gracias por la vida de nuestro hermano Aarón, por la vida de mi hermana Ana. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Marta, bendito Padre, que también tú la usaste, bendito Dios, para que entendamos que cuando venimos aquí tenemos que venir alegres, tenemos que venir gozosos, tenemos que venir con un corazón dispuesto para ti, bendito Dios, olvidándonos de nosotros mismos, bendito Padre, y entregándonos a ti, Padre Santo. Señor, te doy gracias también por la vida de mi hermana Karina, que se dispone, bendito Padre, para este grupo de alabanza, bendito Dios. Te doy gracias, Señor, también por nuestro pastor, por los jóvenes, por mi esposa, por la hermana Ale, bendito Dios. Los ponemos en tus preciosas manos, Señor, y te rogamos, Padre Santo, que tú los traigas con bien de regreso a esta localidad, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque en cada reunión tú te glorificas, Padre Santo. Te damos muchas gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, mis amados hermanos, y muchas bendiciones. Mi hermana Karina.